¿Alguna vez has sentido que hablaste de más y luego te arrepentiste? ¿Que revelaste algo importante de tu vida a la persona equivocada y eso terminó hiriéndote? Muchas veces pensamos que mientras más transparentes seamos con quienes nos rodean, más auténticos seremos. Pero la Biblia nos enseña algo profundamente distinto. La discreción también es sabiduría. En este video vamos a descubrir por qué Dios nos llama a cuidar nuestras palabras, incluso con las personas más cercanas, y cómo el silencio en ciertos momentos puede ser una herramienta de protección divina. Vamos a reflexionar juntos sobre lo que dice Miqueas 7:5 y cómo aplicar ese consejo en nuestras relaciones diarias. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje puede ayudarte a evitar heridas, preservar tu paz y fortalecer tu caminar espiritual. Si este tipo de enseñanzas te bendicen, suscríbete al canal, activa la campanita y regálanos un like. Estamos construyendo una comunidad donde el discernimiento y la fe van de la mano. Vamos a comenzar. Número 1. Tus palabras construyen o destruyen. Lo que dices tiene vida o muerte. ¿Alguna vez has pensado que lo que dices con tu boca puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en tu entorno espiritual? Tal vez no lo veas de inmediato, pero cada palabra que pronuncias tiene el poder de construir o destruir, de sanar o herir, de liberar o esclavizar. Fíjate en lo que dice Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no es una metáfora poética, es una advertencia espiritual directa. Cada vez que abres la boca, estás sembrando una semilla, y esa semilla, tarde o temprano, va a dar fruto. ¿Qué clase de fruto estás cultivando con tus palabras? Déjame decirte algo. Tus palabras no son neutras. Cuando hablas, estás soltando energía espiritual que puede influir en tu vida y en la de quienes te rodean. Una palabra de ánimo puede rescatar a alguien del borde del abismo. Una crítica malintencionada puede empujar a otro al vacío emocional. La lengua tiene un poder que a veces ignoramos y por eso el sabio en los proverbios nos recuerda que ese poder es real y tiene consecuencias. Si tu lengua ama el bien, cosecharás bien. Pero si vives repitiendo que nada cambiará, que no hay esperanza, que todo está perdido, eso será lo que florezca a tu alrededor. Y es que lo que sale de tu boca refleja lo que llevas dentro. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona constantemente habla con enojo, con juicio, con desesperanza, eso no es un accidente. Es una señal de que algo en su interior necesita sanación. Cuidar nuestras palabras, entonces, no es solo una cuestión de educación o etiqueta. Es un acto espiritual profundo. Es cuidar el alma. Porque cuando tú limpias tu interior, cuando llenas tu corazón con fe, gratitud, perdón y paz, inevitablemente tus palabras empezarán a ser distintas, más ligeras, más sanadoras, más llenas de vida. Ahora piensa en esto. Cada palabra que pronuncias deja una huella. Como una piedra lanzada al agua, las ondas de lo que dijiste se expanden más allá de lo que puedes ver. Una frase tuya, dicha en el momento justo, puede quedar grabada en alguien por años, para bien o para mal. ¿Cuántas veces recordamos palabras que nos hirieron hace décadas? ¿Y cuántas veces un simple «estoy contigo» o «confío en ti» nos cambió el día entero? No subestimes nunca lo que puede hacer una sola oración tuya. Y no olvides que lo que declaras tarde o temprano vuelve a ti. Esta es una de las leyes espirituales más potentes y a la vez más descuidadas. Si siembras bendición con tu lengua, recogerás bendición. Si siembras crítica, vivirás rodeado de juicio. Es como si las palabras fueran un boomerang. Lo que lanzas con intención te encuentra de regreso. Por eso es tan importante hablar con propósito, con fe, con compasión.
no para agradar a todos, sino para caminar en sintonía con el corazón de Dios. Mira, no se trata solo de tener cuidado con lo que dices en una discusión importante o en un momento solemne. También en las charlas cotidianas, en las conversaciones pequeñas, estás moldeando atmósferas espirituales. Dios escucha cada palabra, cada promesa, cada oración, cada queja, cada insulto. Todo tiene peso. Nada se pierde en el viento. Hay un registro celestial de cada frase que sale de tu boca. Y el Señor, que es justo, permite que cada palabra dé el fruto que corresponde. Por eso, amigo, amiga, no te engañes pensando que tus declaraciones no importan. Si llevas años repitiendo que nada bueno pasa en tu vida, que estás solo, que estás cansado de todo, ¿no será que esas palabras están encadenando tu destino? Pero si te atreves a hablar con fe, a declarar en el nombre de Dios que sí hay propósito, que viene restauración, que Él abrirá camino, entonces empezarás a ver milagros. No porque las palabras sean mágicas, sino porque cuando hablas conforme a la verdad de Dios, alineas tu vida con su poder. Así que la próxima vez que vayas a decir algo, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir siembra vida o siembra muerte? Porque recuerda, cada palabra tuya es una siembra, y en el tiempo perfecto vas a comer del fruto. Número 2. Cuando guardas silencio, Dios guarda tu alma. ¿Te ha pasado que después de decir algo sin pensarlo bien, sientes como una piedra en el corazón? Como si tus propias palabras se te vinieran en contra. Pues mira lo que dice la palabra en Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Lo ves? No se trata solo de hablar bonito o parecer sabio, se trata de proteger tu alma. Porque cuando controlas tu boca, estás construyendo un muro espiritual que impide que la angustia entre y se instale en tu interior. Esto es mucho más profundo de lo que parece. Es como si Dios nos estuviera diciendo, si aprendes a callar a tiempo, vas a vivir más en paz. Fíjate que muchas veces el sufrimiento que sentimos no vino de fuera, sino de lo que nosotros mismos soltamos. Una palabra imprudente en medio del enojo, una respuesta que nadie te pidió, un comentario sarcástico, y de pronto se armó el caos. Las palabras tienen ese poder, no son solo sonidos, son puertas, y cuando las usamos mal, abrimos la puerta a conflictos, a enojos, a culpas que pudieron evitarse. ¿Cuántas veces te metiste en problemas por no saber callar? ¿Y cuántas veces, por guardar silencio, evitaste una tormenta innecesaria? Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. El silencio también habla, y a veces es la forma más sabia de hablar. No se trata de quedarte mudo, sino de elegir con cuidado cuándo y cómo hablar. Porque cuando guardas silencio ante una ofensa, cuando eliges no responder con la misma dureza, estás diciéndole a Dios, yo quiero paz, no guerra. Y Él honra eso. El silencio, en los momentos justos, se convierte en un escudo que protege tu paz interior. Y eso vale más que cualquier victoria verbal. Ahora bien, controlar la lengua no es algo que hacemos solo con fuerza de voluntad. Requiere rendición. Significa decirle al Espíritu Santo, guía mis palabras. No quiero hablar desde mi enojo ni desde mi ego. Y cuando haces eso, cuando decides someter tu boca a la voluntad de Dios, tu alma empieza a experimentar descanso, porque ya no estás hablando por impulso, sino por sabiduría. Y la sabiduría siempre trae paz. ¿Sabes qué más? Guardar la lengua es también un acto de amor, porque cuando evitas herir con tus palabras, estás protegiendo a las personas que amas. Muchas relaciones se han roto por palabras que nunca debieron decirse. Un grito, una humillación, una verdad dicha sin compasión, y el vínculo se rompe. Por eso, cuidar tu lengua es también cuidar tu matrimonio, tu amistad, tu familia. Las palabras hieren más profundo que un golpe, y algunas tardan años en sanar. Y claro, después del estallido, llega la culpa. ¿Te ha pasado? Dices algo, te desahogas,
Y después, el silencio incómodo, el arrepentimiento. Pero ya es tarde, las palabras no se pueden devolver. Es como tirar una piedra al vidrio, aunque la recojas, el daño ya está hecho. Por eso Dios nos dice, guarda tu boca y tu alma se va a librar de muchas angustias. Es mejor morderte la lengua un segundo que lamentarte por años. Y lo más hermoso es esto, cuando decides hablar menos y orar más, Dios mismo se convierte en tu defensor. Él protege a los que no se dejan arrastrar por el impulso, a los que eligen el silencio sabio por encima de la reacción, porque Él sabe que el silencio no es debilidad, es madurez, es fuerza interior, es confianza en que no tienes que tener la última palabra para tener la razón. Así que la próxima vez que estés a punto de decir algo que puede romper la paz, recuerda este versículo. Recuerda que no siempre necesitas hablar, que a veces el silencio no solo protege a los demás, también te guarda a ti, porque cuando guardas silencio, Dios guarda tu alma, y esa, sin duda, es la paz más profunda que puedes tener. Número 3. El que controla su lengua, controla su vida. ¿Sabías que lo que dices puede cambiar el rumbo completo de tu vida? Así como el timón de un barco decide hacia dónde va, tu lengua guía tu camino. Fíjate lo que dice Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su vida, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Esto no es un simple consejo de cortesía, es una advertencia divina. Cada palabra que sale de tu boca tiene el poder de acercarte a la bendición o arrastrarte al desastre. No se trata de hablar bonito, se trata de tener inteligencia espiritual. Y eso empieza por saber cuándo callar. Cuando una persona habla demasiado, tarde o temprano termina diciendo algo que no debería. ¿Te ha pasado? Estás en una conversación, te entusiasmas, te dejas llevar y al rato dijiste algo que no debiste. Y lo peor es que a veces ni te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Hablar sin filtro te deja expuesto, vulnerable, incluso manipulable. Por eso la palabra nos anima a cerrar los labios con sabiduría. No porque hablar sea malo, sino porque hablar de más puede llevarte directo a la vergüenza, al juicio, al arrepentimiento. Y no exagero cuando te digo que muchas tragedias pudieron evitarse con un poco de silencio. ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántas amistades perdidas? ¿Cuántos trabajos arruinados? Todo por una frase dicha en el momento equivocado. No tienes que imaginar un escándalo en televisión para entender esto. A veces, la calamidad es interna. Ese peso que te queda en el alma después de una discusión, ese ¿por qué dije eso?, que te persigue durante días. Todo eso es lo que pasa cuando no aprendemos a controlar nuestros labios. Ahora bien, no se trata de que te calles siempre o que guardes todo. Se trata de filtrar lo que vas a decir. ¿Esto edifica? ¿Esto trae paz? ¿Esto es necesario? No todo lo que sientes necesita ser dicho. No todo lo que piensas tiene que salir de tu boca. A veces, hablar con sabiduría es quedarte callado en el momento justo, porque el sabio no habla por impulso, habla con propósito. Y si no encuentra propósito en lo que va a decir, simplemente no lo dice. ¿Sabes algo curioso? La gente que calla con inteligencia suele ser la más respetada, porque no necesita demostrar su sabiduría con muchas palabras. Su silencio ya habla por sí solo. Son personas que parecen una fortaleza. Tú los ves y sabes que no van a soltar cualquier cosa, y eso genera confianza. La gente los escucha con más atención, y lo más importante, Dios los honra, porque ve que no hablan desde el orgullo, sino desde la prudencia. Y sí, es cierto, hay momentos en que por hablar de más perdemos bendiciones. ¿Nunca te ha pasado que compartes un plan que tenías, algo que Dios estaba poniendo en tu corazón y después todo se complica? A veces hay puertas que se cierran no porque el enemigo las haya tocado, sino porque tú hablaste antes de tiempo, declaraste lo que aún no estaba listo.
¿O reaccionaste con palabras apresuradas y espantaste lo que Dios estaba preparando? La lengua impulsiva puede cancelar cosas que Dios mismo quería darte, pero aquí viene la clave. Hablar menos no significa reprimirte, sino redirigirte. En vez de gastar tus palabras con los demás, úsalas con Dios. Ora más. Dile a Él lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te gustaría decir. Porque cuando hablas con Dios, Él ordena tus pensamientos y te enseña a guardar tu boca. Y eso transforma tu vida. Porque ya no hablas desde el impulso, hablas desde la sabiduría que viene del cielo. Así que si hoy estás luchando con tus palabras, con tus respuestas, con tu lengua impulsiva, no te castigues, pero sí decide tomar el control. Pídele a Dios que te enseñe a hablar con propósito y a callar con inteligencia, porque como dice su palabra, el que guarda su boca, guarda su vida. Y esa vida, créeme, es mucho más plena, más libre y más bendecida. Número 4. Habla menos, escucha más, y Dios te dará paz. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces hablamos antes de entender lo que está pasando? Y luego, cuando ya es tarde, deseamos haber escuchado más y hablado menos. Pero justo ahí, en medio de ese desorden de palabras y emociones, Dios nos deja una instrucción clara que puede transformarlo todo. Santiago 1, versículo 19 dice: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Esta no es solo una recomendación de buena conducta, es una estrategia divina para vivir en paz. Porque cuando aprendes a escuchar primero, a guardar silencio y a dominar tus reacciones, algo en tu interior cambia, y tu entorno también. Hoy en día, todos quieren hablar, todos quieren que se les escuche, que se les dé la razón, pero muy pocos quieren ser los que escuchan de verdad. Y Dios nos está diciendo: sé tú esa excepción, sé tú el que escucha primero. Porque escuchar revela humildad, escuchar demuestra que no estás pensando solo en ti, sino también en el otro, que no quieres tener la razón, sino comprender. Y cuando haces eso, cuando escuchas desde el corazón, creas un espacio donde Dios puede obrar. Hablar con prisa casi siempre nos mete en problemas, porque lo hacemos desde la emoción, desde el impulso, desde ese lugar donde el ego todavía quiere dominar. Y claro, luego vienen las consecuencias, palabras que hieren, malentendidos, decisiones que no pensaste bien. Pero cuando te tomas el tiempo para responder, cuando eres tardo para hablar, como dice la Escritura, muestras que hay algo diferente en ti. Que no necesitas reaccionar con rapidez para sentirte fuerte, sino que tu fuerza está en la calma, en esperar el momento correcto, en decir lo justo. Y fíjate que escuchar no es solo una herramienta de comunicación, escuchar es amar. Porque cuando tú prestas atención de verdad, cuando dejas el teléfono, cuando miras a la persona a los ojos y le das tu tiempo, estás diciendo: me importas. No necesitas grandes discursos para mostrar amor. A veces, lo que más necesita alguien es simplemente sentirse escuchado. Y cuando tú lo haces, cuando eliges ser ese puente en vez de levantar un muro, estás sembrando paz. Estás sembrando el reino de Dios en medio de una conversación. Ahora bien, ser tardo para airarse es otra clave poderosísima. Porque sí, todos sentimos enojo, pero no todos saben manejarlo. Muchos lo sueltan como fuego y queman todo a su paso. Otros lo guardan, pero lo hacen explotar más tarde. Pero el que se toma su tiempo, el que respira antes de responder, el que le entrega su ira a Dios antes de actuar, ese es sabio, ese demuestra dominio propio. Y ese, aunque no lo diga en voz alta, está diciendo: mi corazón le pertenece al Señor, no a mis emociones. La mayoría de conflictos, si lo piensas bien, nacen de no escuchar, de asumir, de interrumpir, de reaccionar antes de entender. Pero si tú escuchas primero, si haces pausas, si pides claridad en vez de responder con juicio,
puedes evitar tormentas enteras, puedes salvar relaciones, puedes darle a Dios un lugar en la conversación, porque cuando hablas menos, hay más espacio para que el Espíritu Santo hable en ti y por ti, y Él sí sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Por eso, este versículo de Santiago no es solo una instrucción externa, es una receta para la paz interior, porque cuando no tienes que estar defendiendo tu punto todo el tiempo, cuando aprendes a dejar ir una discusión, cuando decides que no necesitas ganar todas las batallas verbales, empiezas a vivir más ligero, más en calma, más conectado con el amor de Dios, porque no estás actuando desde el orgullo, sino desde la sabiduría. Así que hoy, si estás en medio de un conflicto, si sientes que tu lengua va más rápido que tu mente, detente. Recuerda esto, habla menos, escucha más, y Dios te dará paz. Y esa paz, créeme, vale mucho más que tener la última palabra. Número 5. No siempre debes hablar. Hay un tiempo para callar y Dios te lo muestra. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de decir algo, pero una voz dentro de ti te dijo, espera? Ese momento de duda no siempre es cobardía, a veces es Dios hablándote. Porque como dice Eclesiastés 3, versículo 7, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y eso significa que no todo debe decirse en cualquier momento. A veces, el silencio no solo es sabio, es sagrado. Es una forma de proteger lo que Dios está haciendo, de no interrumpir el proceso con palabras que pueden romper más de lo que sanan. Hay verdades que sí deben decirse, pero no todas tienen que salir ahora. No todas necesitan ser pronunciadas justo cuando tú lo sientes. Porque el corazón humano se emociona, se altera, quiere responder, justificar, aclarar, defenderse. Pero Dios actúa en silencio muchas veces. Y si aprendes a discernir sus tiempos, vas a entender que hay temporadas donde callar es obedecer, no porque no tengas algo valioso que decir, sino porque hablar fuera de tiempo puede hacer más daño que bien. Fíjate que el silencio también es una herramienta espiritual. Sí, así como lo oyes, una herramienta. No todas las discusiones necesitan tu argumento. No todos los conflictos requieren tu intervención. A veces, Dios quiere que observes, que ores, que esperes, que no te adelantes. Porque el que sabe esperar, el que sabe cuándo guardar silencio, demuestra que está escuchando al cielo más que al ruido que tiene delante. Y es que hablar fuera de tiempo puede deshacer lo que Dios estaba construyendo. ¿Cuántas veces te adelantaste a hablar de un plan, de una relación, de una promesa, y todo se complicó después? No siempre fue el enemigo. A veces fuimos nosotros, que abrimos la boca antes de tiempo. El silencio también puede ser una cobertura. Es como una incubadora donde lo que Dios está formando puede crecer sin que lo contaminen las palabras mal ubicadas. Y eso, aunque no se vea, es una muestra de fe. Cuando decides callar en medio del caos, estás diciendo algo muy poderoso sin usar palabras. Confío en Dios más que en mis argumentos. El mundo grita, reacciona, se defiende, pero el que guarda silencio en el momento justo irradia una paz que no se puede fingir. Y esa paz viene de Dios. Porque callar no es pasividad, es dominio propio, es carácter, es tener el poder de hablar y decidir no usarlo. Y tranquilo, el tiempo para hablar también llegará. Dios no quiere que te calles para siempre. Él te dará las palabras correctas, en el momento exacto, con el corazón adecuado. Y cuando eso pase, tu voz no será solo un sonido, será una palabra dirigida por el Espíritu. Porque cuando Dios decide que hables, lo que sale de tu boca tiene peso, tiene gracia, tiene verdad que transforma. Ahora bien, no confundas el silencio con debilidad. No es que estás perdiendo ni que estás evadiendo, es que estás dejando que Dios tome el control. Estás confiando en que no necesitas pelear con tu lengua lo que Dios ya está manejando desde lo alto. El silencio puede ser una declaración de guerra espiritual.
No me voy a rebajar, no voy a caer en la provocación, porque yo sé quién pelea por mí. Al final, callar en el tiempo de Dios es un acto de fe. Es decir, Señor, no tengo que explicarme, ni convencer a nadie, ni demostrar nada. Tú sabes, tú ves, tú juzgas, y en tu tiempo hablaré. Ese tipo de confianza mueve el cielo, porque cuando tú sueltas tu necesidad de controlar la narrativa, le das a Dios el espacio para escribirla como Él quiere. Así que si hoy estás luchando con algo que quieres decir, pero sientes que aún no es el momento, espera, guarda silencio, confía, porque como dice la palabra, hay un tiempo para callar, y Dios te mostrará cuándo hablar. Y créeme, cuando ese momento llegue, lo que digas no solo será escuchado, será bendecido. Número 6. Cada palabra cuenta. Serás llamado a rendir cuentas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que cada palabra que dices tiene un peso espiritual? No solo las grandes declaraciones, ni los momentos de oración. No, también esas frases lanzadas al azar, esos comentarios que parecían nada, esa conversación informal que se fue por otro rumbo. Jesús fue muy claro al respecto. En Mateo 12, versículo 36, Él dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No hay palabras perdidas, no hay palabras que se esfumen. Cada una tiene un eco, y ese eco llega hasta el cielo». Muchas veces pensamos que lo que decimos no importa tanto, sobre todo si nadie se ofende o si no fue tan grave. Pero para Dios no hay palabras livianas. Lo que sale de tu boca no es solo sonido, es una expresión de lo que llevas dentro. Y si esas palabras no llevan edificación, si no tienen verdad, si nacen del enojo, del orgullo o del descuido, entonces no son neutras, son ociosas, y sí, tendrán consecuencias, no porque Dios quiera castigarte, sino porque toda palabra tiene poder, y ese poder puede ser para bien o para mal. Las palabras ociosas no son solo groserías o insultos, a veces vienen disfrazadas de chisme, de crítica constructiva que en realidad lastima, de promesas que nunca planeabas cumplir, de exageraciones que deforman la verdad, de juicios rápidos que no tienen misericordia. Cada vez que decimos algo sin pensar, cada vez que hablamos por hablar, estamos cediendo nuestra lengua al caos. Y cuando eso se vuelve hábito, nuestro espíritu se contamina. Porque la lengua es la pluma del corazón, y si está descontrolada, es señal de que algo dentro no está en orden. Hablar sin pensar no solo daña a los demás, también te daña a ti. Porque cuando usas tus palabras sin conciencia, estás sembrando semillas de destrucción en tu entorno y también en tu alma. Es como lanzar piedras al agua esperando que no haya olas. Pero las olas vienen y afectan a todos, incluso a ti. Por eso Jesús no lo dice como una sugerencia, sino como una verdad solemne. Daremos cuenta de cada palabra, y no solo en el juicio eterno, sino en el presente, en nuestras relaciones, en nuestra paz, en el testimonio que dejamos. Mira, tus palabras pueden ser adoración o pueden ser pecado. Sí, así de serio es esto. Cuando hablas con amor, con sabiduría, con verdad, estás honrando a Dios. Pero cuando hablas con enojo, con sarcasmo, con doble intención o mentira, te estás alejando de Él. Porque no hay forma de glorificar a Dios con un corazón rendido y una lengua suelta. Cada conversación, aunque sea en lo cotidiano, es una decisión espiritual. ¿Voy a construir con esto o voy a destruir? Y lo más profundo es que este juicio no es solo para el futuro. Ya hoy estás viendo el resultado de tus palabras. Piensa en tus relaciones. ¿Cuántas se han roto por algo que dijiste? ¿Cuánta paz perdiste por no callar a tiempo? ¿Cuántas veces te arrepentiste después de haber hablado sin pensar? La lengua tiene memoria, y lo que sembraste con ella, vuelve. Por eso, empezar a hablar menos no es debilidad,
es madurez, es amor, es sabiduría. Hablar menos también te acerca a una vida más libre, porque cuando decides pesar tus palabras, cuando dejas de usar tu boca para impresionar o controlar y la usas para bendecir y escuchar, vives con menos culpa, menos conflictos, menos heridas. No se trata de vivir en miedo, sino en reverencia. Saber que Dios escucha todo no es una amenaza, es una invitación a hablar con propósito. Así que la próxima vez que vayas a decir algo, recuerda esto: cada palabra cuenta. No estás hablando solo, Dios está presente, y si tus palabras pueden ser una ofrenda, ¿por qué desperdiciarlas? Deja que tu boca refleje la gracia que hay en tu corazón, porque al final lo que digas también será lo que construyas. Número 7. Hablar de más abre la puerta al pecado. El sabio refrena sus labios. ¿Te has fijado en lo fácil que es hablar de más cuando estás enojado, emocionado o simplemente distraído? Y luego, cuando ya las palabras salieron, vienen el remordimiento, los malentendidos, los conflictos innecesarios. Por eso la palabra de Dios nos pone una advertencia muy clara en Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No dice puede haber pecado, dice que no falta. Es decir, si hablamos demasiado, el error es casi inevitable. Es como caminar con los ojos cerrados. Tarde o temprano vas a tropezar. Cada palabra que tú eliges decir es una pequeña semilla, y cuando sueltas muchas de golpe, sin filtro, sin pensar, es como lanzar semillas al viento. Algunas caerán bien, otras no, pero algunas pueden causar daño. Y a veces ese daño no se ve al instante, a veces crece en silencio. Por eso el sabio no dispara al azar. Es como un arquero que apunta con cuidado, que sabe que cada palabra tiene dirección, peso y consecuencia. Refrenar los labios no es callarse por miedo, es hablar con propósito, con dirección, con intención santa. Y claro, eso no nace solo. No es que un día te levantas siendo prudente. La contención verbal es una disciplina espiritual. Es un fruto del dominio propio. No se trata de tragarse todo lo que uno siente, sino de saber cuándo, cómo y con qué actitud hablar. Porque lo que sale de la boca también revela lo que hay en el corazón. Y cuando tú decides frenar una palabra hiriente, estás eligiendo sanar. Cuando te callas para no alimentar un conflicto, estás eligiendo paz. Y eso es reverencia hacia Dios. ¿Sabes qué más pasa cuando hablas sin medida? Tu voz pierde peso. La gente empieza a escuchar menos, porque ya estás hablando por todo y para todo. Pero cuando hablas poco y con sabiduría, tus palabras tienen impacto. Las personas se detienen a escucharte porque saben que no hablas por hablar. Y más aún, el Espíritu Santo puede usar con más fuerza a alguien que ha aprendido a guardar silencio que a quien siempre está llenando el espacio con su voz. Porque el silencio da autoridad, no por miedo, sino por respeto. Y ese respeto primero lo siembras tú en los demás, cuando te disciplinas a ti mismo. La lengua sin freno es peligrosa. No solo hiere a otros, también te debilita espiritualmente. Te roba paz, te mete en batallas que no eran tuyas, te hace decir cosas que Dios nunca quiso que dijeras y al final te deja agotado. Pero cuando tú decides refrenarte, cuando eliges callar para escuchar más a Dios, sucede algo hermoso. Tu corazón se alinea con el cielo y empiezas a decir menos, pero con más poder. Y a veces lo que quieres decir no tiene que salir de tu boca, tiene que ir directo al altar. Hay batallas que se ganan callando delante de los hombres y orando delante de Dios. Lo que callas con disciplina, Él lo escucha con atención. Lo que no expresaste por impulso, lo puedes presentar con fe. Y en ese silencio, Dios responde con dirección, con consuelo, con intervención divina. Las personas sabias,
Las que realmente transforman el ambiente no son las que más hablan, son las que más escuchan, más oran y más filtran sus palabras. Cuando hablan, dejan huella, no porque levanten la voz, sino porque cada frase ha sido pulida en lo secreto, porque cada palabra que dicen ha pasado por el filtro de la sabiduría, la oración y la humildad. Y por eso, lo que dicen edifica, sana, libera. Así que si estás luchando con hablar de más, si te cuesta contenerte, no te castigues. Pero tampoco lo ignores. Empieza a pedirle a Dios que te enseñe a refrenar tus labios, porque ahí hay sabiduría, porque ahí hay paz, porque como dice la Escritura, en las muchas palabras no falta pecado. Pero el que refrena sus labios, ese es prudente, ese camina con Dios. Número 8. Lo que callas en tu cuarto, Dios lo premia en público. Hay oraciones que no necesitan palabras para tocar el corazón de Dios, porque hay momentos en que el alma no grita, pero tiembla, en que no hay discurso, pero hay entrega. Y ahí, justo en ese espacio íntimo donde nadie te ve, donde solo estás tú y Dios, sucede algo que no se ve, pero transforma todo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se trata de ser visto por otros, se trata de ser encontrado por Dios en lo profundo del corazón. La verdadera fuerza espiritual no nace en la multitud, nace en lo secreto. En ese cuarto donde no tienes que fingir nada, donde puedes llorar sin explicar, donde puedes quedarte en silencio y aún así estar hablando con Él. Porque ahí, en la soledad, en el silencio, es donde Dios te reconstruye desde adentro. No hay espectáculo, no hay máscaras, no hay performance, solo está tu alma desnuda y el amor de un Padre que no te exige palabras perfectas, sino sinceridad total. Y fíjate en algo hermoso. El aposento del que habla Jesús no es solo un lugar físico. Es ese espacio interior que eliges para encontrarte con Dios. Puede ser tu cuarto, sí, pero también puede ser tu carro, un rincón del parque, una madrugada en la que apagas el mundo para escuchar solo su voz. Es ese momento en el que cierras la puerta, no solo la del lugar, sino la del ruido exterior, de las opiniones, de las redes, de todo, y abres el corazón. Es cuando todo se apaga y Dios permanece. ¿Y sabes por qué el silencio ahí tiene tanto poder? Porque cuando tú te callas ante Dios, es cuando Él más te habla. Mientras tú estás corriendo, justificando, explicando, reclamando, su voz muchas veces se pierde en medio del ruido. Pero cuando te sientas, respiras y dejas todo en sus manos, entonces algo cambia. Porque el silencio no es vacío. El silencio con Dios es un lenguaje sagrado. Es decirle, estoy aquí, no tengo fuerzas para hablar, pero no me voy a ir de tu presencia. Y Él lo entiende, y Él responde. Muchos quieren las recompensas visibles sin haber construido nada en lo secreto. Pero las bendiciones verdaderas comienzan donde nadie te ve, en esas oraciones sin testigos, en esas lágrimas que solo Dios recoge, en esos momentos donde nadie aplaude, pero el cielo se abre. Porque Dios recompensa lo que haces a solas con Él. Esa fidelidad silenciosa, ese tiempo que le das sin que nadie lo sepa, es lo que Él honra. Y cuando llega su recompensa, no hay duda de que fue Él quien la envió. No te confundas, no tienes que gritar para que Dios te escuche. A veces creemos que cuanto más fuerte oramos, más impacto tiene. Pero el volumen no conmueve el cielo. Lo que lo conmueve es un corazón sincero, un susurro lleno de fe, un pensamiento dirigido a Él, un ayúdame, dicho en silencio, puede mover montañas. Porque Dios no mide el ruido, Él mide la entrega, y cuando tú oras sin buscar que nadie te vea, estás demostrando una fe madura,
Una fe que no necesita testigos humanos, que no necesita validación externa, porque sabes que el único que importa ya te está mirando. Y Él no solo ve tu rostro, Él ve tu intención, tu dolor, tu esperanza, tu lucha, y eso le basta para obrar. Así que si hoy estás en silencio, si sientes que no tienes fuerzas para orar en voz alta, no te sientas lejos de Dios. Al contrario, estás en el lugar perfecto para que Él se acerque. Quédate ahí, en tu cuarto, con la puerta cerrada, en silencio, porque lo que callas ahí, Dios lo escucha, y lo que Dios ve en lo secreto, lo recompensará en público, con respuestas, con paz, con milagros, con amor. Número 9. Señor, vigila mi boca, no me dejes hablar sin pensar. ¿Nunca te pasó que dijiste algo y al instante supiste que no debiste haberlo dicho? Como si las palabras salieran solas, sin filtro, directo desde una emoción desbordada. A todos nos ha pasado. Por eso no es casualidad que David, un hombre conforme al corazón de Dios, orara con tanta sinceridad. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, versículo 3. Él sabía que su boca, si no era vigilada por Dios, podía convertirse en su peor enemigo. No pidió ser más elocuente ni más persuasivo. Pidió algo mucho más sabio, que Dios vigilara lo que salía de su boca. Porque seamos honestos, no basta con tener la intención de hablar bien. No es solo una cuestión de voluntad, es una batalla diaria, espiritual, interna. Y muchas veces perdemos porque peleamos solos. Pero cuando tú oras así, cuando reconoces tu vulnerabilidad y le pides a Dios que cuide tus palabras, estás diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Fíjate que David no le habla a Dios como alguien que ya domina el arte de hablar con sabiduría. Le habla como alguien consciente de su propia fragilidad, y eso es precioso, porque nos recuerda que hasta los más fuertes necesitan ayuda para no destruir con sus palabras lo que Dios está construyendo en sus vidas. ¿Cuántas veces hemos dañado a alguien querido simplemente por no guardar silencio un momento más? ¿Cuántas oportunidades hemos cerrado con una respuesta impulsiva? Por eso esta oración no es pequeña. Es urgente, y es que nuestra boca necesita un guardia, un centinela divino. Así como un soldado en la puerta cuida lo que entra y lo que sale, así debe ser con nuestras palabras. Porque a veces lo que estamos a punto de decir no fue enviado por el Espíritu Santo. Fue empujado por el enojo, por la inseguridad, por la herida, y si no hay un filtro espiritual, lo que sale puede hacer más daño que cualquier golpe. A veces solo necesitas una pausa, un segundo antes de responder, y en ese segundo una oración sencilla puede cambiarlo todo. Señor, ayúdame a responder como tú lo harías. Tal vez suena muy simple, pero créeme, es poderoso, porque en ese instante le estás dando a Dios el control. Y donde antes ibas a herir, ahora puedes sanar. Donde ibas a destruir, ahora puedes edificar. Las emociones fuertes siempre buscan una salida, y la boca suele ser el canal favorito del enojo, del miedo, de la frustración. Pero si el Señor pone su mano sobre tus labios, puedes contenerte. Puedes decir solo lo necesario, lo justo, lo que trae paz en vez de tormenta. Y no porque seas fuerte, sino porque aprendiste a depender, porque hiciste de la oración tu escudo antes de que el conflicto te envolviera. Y sí, controlar la lengua es uno de los mayores retos espirituales, pero también es una de las señales más claras de madurez. No hablamos de religiosidad, hablamos de una vida rendida, de una vida que ora antes de reaccionar, que le entrega cada conversación al Señor y dice, no quiero hablar sin pensar, no quiero herir, no quiero salirme de tu voluntad por una palabra mal dicha. Así que, si tú también luchas con eso, si a veces te gana la lengua antes que el corazón, haz tuya esta oración.
hazla parte de tus días, antes de entrar a una conversación difícil, antes de una discusión, antes de una decisión. Dile al Señor: pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Porque cuando Dios cuida tu boca, también cuida tu paz, tus relaciones y tu testimonio. Y lo que antes usabas para lastimar, ahora lo usarás para bendecir. Todo empieza con una oración sencilla, pero poderosa. Número 10. Aún el necio parece sabio cuando decide callar. Hay momentos en los que el simple hecho de guardar silencio es más valioso que 1000 palabras bien dichas. No importa si sabes mucho o poco, si tienes experiencia o no. Cuando decides callar, demuestras algo que no se puede fingir fácilmente: prudencia. La Biblia lo dice de una forma que nos deja pensando. En Proverbios 17, versículo 28 leemos: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Es impresionante. El simple acto de cerrar la boca en el momento justo puede cambiar la percepción de los demás, proteger tu paz e incluso hacerte parecer más sabio de lo que realmente eres. Fíjate que no se trata de aparentar, sino de evitar errores. ¿Cuántas veces, por querer explicar algo, terminamos enredándonos más? O por querer quedar bien, decimos cosas que después nos pesan. A veces, hablar de más solo deja en evidencia lo que aún no hemos madurado. Pero cuando eliges el silencio, cuando decides no responder con prisa, estás tomando una de las decisiones más inteligentes que puedes hacer. Porque callar no es debilidad, es dominio propio. Y lo más interesante es que no necesitas demostrar lo que sabes para que otros te respeten. Hay personas que se ganan el respeto no por cuánto hablan, sino por cómo escuchan. Su silencio no es vacío, es presencia. Es una señal de alguien que no está buscando protagonismo, sino entendimiento. Cuando tú permites que otros hablen, cuando no interrumpes, cuando no te apuras por imponer tu opinión, estás mostrando fuerza interior. Porque no necesitas tener siempre la última palabra para tener la razón. Además, el silencio muchas veces es una estrategia divina. Hay discusiones que se evitan solo por haber decidido guardar los labios. Hay conflictos que nunca nacen porque alguien decidió no responder a la provocación. Cuando el necio habla, se mete en problemas, pero el que calla evita guerras. Y no porque no tenga qué decir, sino porque escoge la paz, escoge la calma. Escoge no encender fuegos que después va a lamentar. A veces, el silencio es más cortante que una respuesta hiriente y, al mismo tiempo, más sanador. También hay algo muy poderoso en saber cuándo no opinar. Porque sí, todos tenemos una opinión sobre todo. Pero no siempre es el momento, ni el lugar, ni el tema que Dios quiere que toques. Callar puede ser una señal de humildad, puede ser un acto de amor, de discernimiento. No necesitas estar en todas las conversaciones, no necesitas tener respuesta para cada cosa. El sabio elige bien sus batallas y también elige bien sus palabras. Quien calla, observa, y quien observa, entiende más. Porque mientras los demás hablan, el sabio está absorbiendo, analizando, pidiéndole a Dios sabiduría, y cuando finalmente abre la boca, lo hace con precisión, con verdad, con propósito. Ese tipo de persona no habla por hablar, habla porque su silencio ya fue oración, porque su pausa ya fue un acto de sabiduría. Y no olvides esto, tu testimonio también se protege con silencio. Cuando hablas sin control, cuando reaccionas como todos, pierdes la oportunidad de brillar diferente. Pero cuando callas por sabiduría, cuando eliges la calma en vez del ruido, reflejas a Cristo. Jesús no respondía a todo, no discutía con todos. Había momentos en los que simplemente callaba, y eso tenía más impacto que cualquier discurso, porque su silencio hablaba desde el cielo. Así que, si en algún momento dudas sobre qué decir, recuerda este consejo eterno.
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. A veces, el silencio es tu mejor argumento, tu mejor escudo, tu mejor oración. No tengas miedo de callar, porque en ese acto, muchas veces, estás diciendo más de lo que imaginas, y lo estás haciendo con sabiduría. Número 11. Tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar cómo hablas cuando estás enojado, cansado o herido? A veces no hace falta que alguien nos diga cómo estamos por dentro. Nuestras propias palabras lo gritan, porque sí, lo que decimos refleja lo que somos. Jesús mismo lo dijo en Lucas 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, tus palabras son el eco de tu mundo interior. Si tu alma está en paz, se nota. Si tu corazón está herido, también. Fíjate que Jesús no habla de técnica, ni de educación, ni de estilo al hablar. Él va directo al origen, el corazón. Porque la lengua no funciona sola, no es un músculo independiente. Habla lo que el alma ha estado cultivando. Tus palabras son como el vapor que sale de una olla, revelan lo que se está cocinando adentro, si hay ternura, si hay fe, si hay verdad. Lo que digas será luz. Pero si lo que hay dentro es ira, resentimiento o desconfianza, inevitablemente eso también saldrá. No hay filtro que lo detenga por mucho tiempo. Imagina tu corazón como un depósito. Un vaso que poco a poco se va llenando de todo lo que consumes, piensas, escuchas y decides creer. Si ese vaso se llena de amargura, en algún momento va a desbordarse, y lo hará por la boca. Pero si llenas tu interior con la palabra de Dios, con gratitud, con oración, entonces lo que brotará será vida. La diferencia no está en aprender a hablar bonito, sino en sanar por dentro. No se trata de entrenar la lengua para que suene espiritual, sino de rendir el alma para que sea transformada. Y aquí está lo clave: no puedes cambiar tus palabras sin antes dejar que Dios transforme tu corazón. Tratar de hablar bien sin una renovación interior es como pintar una pared que está a punto de caerse. Puede verse bonita un momento, pero tarde o temprano la grieta vuelve a salir. Porque el problema no está en el color, está en la base, y Dios no quiere solo que digas cosas agradables. Él quiere que tus palabras fluyan desde un corazón sano, desde una mente renovada, desde una vida rendida a su verdad. Cuando alguien ha sido tocado por el Espíritu Santo se nota, no solo por lo que hace, sino por lo que dice. Hay algo diferente en su manera de hablar. Usa palabras que edifican, que sanan, que levantan, no por estrategia, sino porque ya no puede hablar desde el orgullo, desde la queja o desde el miedo. Habla desde el reino, porque su fuente ha sido purificada. Porque ya no vive desde la carne, sino desde el espíritu. Y es que la boca es como una ventana espiritual. Puedes conocer mucho de alguien solo escuchando su conversación, si siempre hay juicio, si todo es queja, si vive criticando. Eso te habla de un corazón que necesita sanidad. Pero si sus palabras traen paz, gozo, fe, entonces probablemente estás frente a alguien que ha aprendido a vivir en comunión con Dios. Las palabras no mienten. Tarde o temprano revelan quién está en el centro del corazón. Lo que dices no solo te afecta a ti, también moldea el ambiente a tu alrededor. Un hogar donde se habla con amor, con gratitud, con paciencia, es un lugar donde Dios se mueve con libertad. Pero una casa donde las palabras se usan para herir, para maldecir o para destruir, es tierra seca. Lo que declaras constantemente abre o cierra puertas espirituales. Cada palabra tiene peso, y ese peso construye o destruye. Por eso Dios no quiere solo mejorar tu vocabulario, Él quiere transformar tu fuente, quiere sanar tu interior para que tu lengua sea un canal de su presencia.
No se trata de repetir frases bonitas, se trata de dejar que su amor te limpie por dentro. Y cuando eso pasa, tu boca cambia sola, porque lo que sale de ella ya no es ira, es gracia, ya no es queja, es fe, ya no es condenación, es vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo llena tu corazón, tus palabras serán puro reflejo de su luz. Número 12. En tu silencio, Dios te fortalece y te salva. Hay momentos en los que la mayor prueba de fe no es lo que dices, sino lo que decides no decir. En un mundo que te empuja a reaccionar, a hablar, a explicar todo, Dios te invita a hacer algo completamente opuesto, quedarte en silencio, porque como dice Isaías 30, versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa es la dirección divina. No dice que vas a ser salvo gritando, ni que tu fuerza vendrá de esforzarte más. Dice que la salvación y la fortaleza vienen del descanso, de la quietud, de la confianza. Fíjate qué contraste tan fuerte con lo que nos enseñaron. Nos dijeron que si no hablas, pierdes, que si no te mueves, te quedas atrás, que si no haces ruido, nadie te va a escuchar. Pero Dios dice, si te callas, si te calmas, si confías, yo actuaré. Porque Él no se mueve con el ruido, Él se mueve en la profundidad, y esa profundidad se alcanza cuando tu alma aprende a reposar, cuando tu espíritu deja de correr y empieza a descansar en su soberanía. Y no se trata de pasividad. Esto no es quedarte sin hacer nada, es una rendición activa, es decirle al Señor, no necesito entenderlo todo para creer que estás obrando, no necesito hablar más para que tú me escuches. Me basta con quedarme en silencio, confiando en que tú ya estás haciendo lo que yo no puedo hacer. Esa es la quietud que mueve el cielo. Ese es el silencio que Dios honra. Porque cuando eliges guardar silencio en vez de dejarte llevar por el miedo o la ansiedad, estás haciendo una declaración espiritual muy poderosa. Estás diciendo, no dependo de mis palabras, dependo de la palabra de Dios. No tengo que defenderme con mis fuerzas, porque mi Dios pelea por mí. Y eso cambia todo. Porque el enemigo no sabe qué hacer con un corazón que descansa. No puede controlar a alguien que no reacciona con miedo, sino que se guarda en fe. Y es que la verdadera fortaleza no siempre se ve por fuera. A veces es invisible. A veces es esa paz que nadie entiende, ese suspiro profundo que no necesita explicación, esa lágrima que cae en silencio delante de Dios y libera el alma. Porque hay oraciones que no se dicen con la boca, se dicen con el corazón, y esas muchas veces son las que tocan más fuerte el cielo. Cuando tú entras en ese descanso, en ese reposo interior, algo empieza a restaurarse. Puede que desde fuera parezca que nada está pasando, como una semilla bajo tierra, pero por dentro Dios está renovando cosas que ni tú sabías que necesitaban ser sanadas. En tu silencio, Él está reconstruyendo. En tu pausa, Él está preparando. En tu entrega, Él está obrando. Porque tu silencio no es vacío, es espacio para su poder. Y créeme, guardar silencio delante de Dios es uno de los actos de fe más radicales que existen. Porque no es fácil. Todo dentro de ti quiere hablar, moverse, hacer algo. Pero hay días en los que el mayor acto de valentía es decir, Señor, no voy a empujar nada, no voy a abrir puertas que no son mías, no voy a correr, me voy a quedar aquí, confiando. Y ahí, justo ahí, empieza tu salvación. Ahí comienza tu verdadera fortaleza. Así que si hoy sientes que no sabes qué más decir, qué más pedir, qué más hacer, tal vez ese es el momento perfecto para callar, para descansar, para dejar que tu alma respire en Dios, porque en tu silencio Él te está fortaleciendo, y en tu reposo Él te está salvando. Su poder se perfecciona en tu quietud, y mientras tú callas, Él actúa,
Mientras tú esperas, Él pelea, y mientras tú confías, Él restaura todo lo que parecía perdido. Número 13. Protege tu boca aun de quien más confías. Hay cosas que Dios te revela en lo secreto que no deben ser compartidas con cualquiera. No porque sean malas, sino porque son sagradas. Y hay momentos en los que el silencio no solo es sabio, es una cobertura divina. Miqueas 7, versículo 5, lo dice con una claridad que incomoda. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esta no es una invitación a la desconfianza total, sino a la prudencia espiritual, porque no todo lo que piensas, sientes o sueñas debe salir de tu boca, incluso si amas profundamente a la persona que tienes al frente. Fíjate que el exceso de confianza al hablar puede dejar heridas que después no sabes cómo cerrar. Una palabra dicha desde el cansancio, una revelación compartida antes de tiempo, una emoción expuesta sin filtro, pueden terminar volviéndose en tu contra, a veces sin mala intención. Y no porque quien te escucha quiera hacerte daño, sino porque no todos están preparados para entender lo que tú estás procesando en Dios. Lo que tú vives en lo íntimo puede ser malinterpretado si lo entregas a quien no tiene la madurez espiritual para manejarlo. La discreción es un muro invisible que protege tu corazón. Es como ese jardín interior donde Dios te está formando, hablando, levantando, y que aún no está listo para que todos lo vean. Hay cosas que se están gestando en ti que requieren tiempo, silencio y oración. Y compartirlo todo demasiado rápido puede interrumpir ese proceso. A veces el enemigo no necesita robarte el plan, solo necesita que tú mismo lo expongas antes de tiempo. Por eso callar es parte de obedecer. No se trata de volverte frío ni de aislarte, se trata de discernir. Abrir tu corazón no es entregarlo por completo a cualquiera. Aún la persona más cercana puede no estar lista para comprender lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Y sabes algo? No está mal, porque al final es Dios quien te guía. El Espíritu Santo no solo te da palabra para hablar, también te pone freno cuando debes callar, y ese freno, aunque incómodo, es protección, es dirección, es amor. Hay momentos donde tú sientes que deberías explicar lo que sientes, lo que sueñas, lo que anhelas. Pero el Señor te dice, todavía no, guarda esto conmigo, porque lo sagrado no se lanza a cualquier oído, lo valioso no se entrega a quien aún no puede cuidarlo, y eso no es desconfiar, es ser sabio, es cuidar tu proceso, es proteger el fuego que Dios encendió en tu interior. Cuando aprendes a guardar silencio estratégico, tu fe se fortalece, tu identidad espiritual se afirma y tu corazón se vuelve más firme, más sólido, menos expuesto al juicio innecesario. No todos necesitan saber lo que estás viviendo. Algunos no entenderán, otros quizás hablarán de más. Pero tú tienes la opción de escuchar al Espíritu y saber cuándo hablar y cuándo guardar el tesoro. Así que no temas ser reservado con lo que Dios te ha dado. No estás siendo débil, estás siendo sabio, porque proteger tu boca también es proteger tu paz. Y tu paz vale demasiado como para ponerla en manos de quien aún no puede valorarla. Guarda silencio, espera el tiempo, y cuando Dios diga, ahora sí, habla, entonces lo que digas no solo será escuchado, será comprendido y respaldado por el cielo. Guardar silencio no es debilidad, es una forma de obediencia. Es permitir que Dios tenga el control, incluso de lo que decimos. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría para hablar y también para callar.
porque no todos tienen la capacidad de manejar lo que Dios está haciendo en tu interior. La discreción no significa vivir con miedo, significa reconocer que lo sagrado se guarda, se protege y se comparte solo cuando el Espíritu Santo lo aprueba. Así que si Dios está formando algo en ti, cúbrelo con oración y silencio. Y cuando llegue el momento, Él abrirá las puertas correctas y pondrá en tu camino a personas con madurez para entender tu propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios algo como: Dios me enseña a guardar silencio para proteger lo que Él me dio. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite aprender a proteger su corazón. Dios bendiga tu silencio, tu sabiduría y tu fe.